Quiero que miremos el Evangelio de Juan capítulo 17. El Evangelio de Juan capítulo 17. ¿Todos lo tenemos? Que así como cae esa agüita, caiga sobre nosotros la palabra del Señor a refrescar nuestro corazón. Amén. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 17 desde el versículo 1. Gracias, mi hermano. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. ¿Cómo se titula esta reflexión, este mensaje? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Y hermanos, tenemos que reconocer y recordar que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Tenemos un trabajo, una tarea delante de Dios que no es fácil, pero que se puede cumplir, que se puede hacer, y es testificar de Cristo. Cuando miramos esta porción de la palabra, vemos que hay una responsabilidad que se nos ha dado a nosotros de testificar
a Cristo. Por eso, para que el mundo crea. Cuando miro este mensaje, veo que hay una conversación, hay una oración donde se nos manifiesta que nuestro Señor Jesucristo se acerca al Padre con unas peticiones muy especiales. Una petición, hermanos, donde tú y yo no podemos olvidarnos. Por causa de esta charla, de esta conversación, usted y yo hoy creemos, porque Jesús oró en aquel tiempo, no solamente por su vida, por sus discípulos, sino por aquellos que iban a creer por causa del anuncio del Evangelio, hermanos. Usted y yo somos fruto de esta oración. Hermanos, esa oración es poderosa. Hay que seguir orando y hay que seguir clamando. Cuando yo miro este mensaje, hermanos, veo cómo el Señor Jesucristo se acerca al Padre con una actitud tan preciosa, con una actitud tan honesta, como muchas veces nosotros tuviéramos que aprender. Dice la palabra del Señor que estas cosas habló Jesús, pero hay una actitud donde Juan mira a Jesús. Nosotros no sabemos, la palabra nos dice cuándo fue esta oración, si fue saliendo de la cena, si fue allí en el huerto de Getsemaní, no sabemos si en el camino, pero sabemos que esta oración se hace ese último día donde el Señor está compartiendo con sus discípulos. Ese día donde se iba a ser aprendido para ser llevado a la cruz. Ese hombre, Jesucristo, levanta una oración desde su corazón y miramos una actitud. ¿Cómo la levanta? Levanta esa oración levantando sus ojos, hermanos, como enseñándonos de dónde viene su esperanza. Levantando sus ojos, dice la palabra que, y levantando los ojos al cielo, dijo al Señor el Señor Jesucristo, dirigiéndose al Padre. Y miramos, hermanos, que en un mundo donde ha perdido la esperanza, un mundo donde las familias han perdido la esperanza, en un mundo y en una sociedad donde ya la espiritualidad no tiene valor, donde la fe en nuestro Señor Jesucristo no se conoce, Él levanta los ojos al cielo, como dándonos a entender y sabiendo de dónde viene su socorro y de dónde viene su vida, de dónde viene su promesa. ¿Cuántos saben eso, hermanos, que es del cielo de donde viene nuestra promesa? Es desde allí donde el cielo viene aún nuestro perdón, nuestra salvación, nuestra provisión, todo lo que nosotros necesitamos. Y yo quiero que usted medite algo, hermanos. ¿Cree usted que hay algo en su vida que usted necesite que no viene de Dios? No hay nada en nuestra vida que nosotros tengamos, hermanos, que no haya sido provista por Dios. Aún la salud que usted tiene, aún el que sus ojos puedan ver, aunque sus pulmones puedan recibir el oxígeno, todo esto viene de Dios. Que usted pueda articular sus dedos, sus manos, que usted pueda sentarse sin ningún problema. Todo esto viene de Dios. Aún también nuestras dificultades y nuestros problemas, muchos de ellos hacen parte de nuestra vida para que nuestra fe y para que nuestra vida sea moldeada y probada conforme a su voluntad. Jesucristo nos enseña a levantar nuestra mirada, hermanos. Hermanos, eso me anima a mí a que no debemos vivir con miradas gachas, tristes, quebrantadas de perdición. ¿Cuántos saben que esta mañana el Señor nos ha dado una victoria? ¿Cómo debería de vivir un victorioso? Un victorioso cuando lo están colocando allí en los olímpicos, ellos que levantan sus manos, levantan su rostro, reconociendo ese acto tan precioso. Ahora nosotros entendemos que debemos levantar nuestra mirada, hermanos, en todo momento y en todo lugar. Y recordamos siempre, dice la palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene nuestro socorro? Dice la palabra que viene de dónde. De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y esa es la actitud de un pueblo que ama a Dios y que conoce a Dios. Para que el mundo crea, el cristiano no tiene que estar buscando respuestas, hermano, en el mundo. No tiene que estar buscando soluciones en el mundo. Dice, en Dios, Señor, como tú quieras. Vengo muy contento esta mañana porque tuve la oportunidad de ir a mirar el nuevo lugar donde la iglesia en Llano se va a congregar. Yo le decía a los hermanos, Dios quiere algo diferente. Y el lugar que vimos es un lugar espacioso, donde nuestros niños tendrán su salón diferente, un salón para ellos,
Ya no tendremos que sacarlos a una casa cercana al barrio de la iglesia, sino ahí mismo. Y yo le decía, el Señor tiene algo nuevo para nosotros. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra confianza. Ni siquiera la iglesia tiene que poner la esperanza en su pastor, sino en quién. En Cristo, su pastor fiel. Y es por eso que esta mañana nos congregamos, dando a entender que de esa manera vivió Cristo. Para que el mundo crea, la iglesia tiene que estar colocando su mirada ¿dónde? En el cielo, no en las cosas de la tierra. Pero luego la palabra dice que hay algo que Jesucristo dice, Señor, la hora ha llegado. ¿A cuánto les ha llegado la hora? No está hablando el Señor Jesucristo de algo diferente. La hora ha llegado. Y como dice la palabra, que con su muerte dice que iba a glorificar al Padre. No sé cuándo será nuestra hora, pero no sé si aún con su muerte, con nuestra partida de aquí de la tierra, tu muerte glorifica a Dios. Tu vida aquí en la tierra, cómo naciste, cómo viviste y aún cómo morimos, glorifica a Dios. Y Jesús dice, Señor, la hora ha llegado. ¿La hora de qué? No está hablando la hora de morir, la hora de sufrir, la hora de padecer. Y como la palabra nos invita que aún en los momentos difíciles debemos de levantar nuestra mirada al cielo y decirle, Señor, este momento difícil, esta situación, la pongo delante de ti para glorificarte. Hay algo, hermanos, que tenemos que entender por la palabra. La cantidad de hombres que miramos en la palabra, esos hombres nos animan con una actitud en el corazón de glorificar al Padre. Todo lo que hicieron, lo hicieron con una motivación de glorificar al Padre. Cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés, voy a eliminar a todo este pueblo. No soporto más ni tolero más la dureza de este pueblo que yo he escogido. ¿Qué le dice Moisés? Señor, no hagas tal cosa. No hagas tal cosa, Señor. ¿Cómo nos vas a poner a padecer? Dice, Señor, no hagas tal cosa. ¿Qué dirán las naciones a causa de tu nombre? ¿Qué dirán las naciones del Dios vivo? Los sacaste de Egipto para quitarles la vida en el desierto. No, Señor, no hagas tal cosa. Ten misericordia de nosotros. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Si no es en la vida glorificar al Padre, si no es en la vida exaltar y reconocer a Cristo, a nuestro Señor. Dice la palabra del Señor que Él glorifica al Padre. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Sabe qué me enseña, hermanos, esto? Cristo dependía totalmente del Padre. ¿Cómo hacemos nosotros para no hacerlo? Aún Cristo le pedía, Señor, dame de lo que yo no te puedo dar, glorifícame para yo devolverte lo que tú te mereces. Tú no puedes glorificar al Padre, hermano, no hay una iglesia que glorifique a Dios si Dios no desciende sobre ella, si Dios no la limpia, si Dios no la, como dice la palabra del Señor, cuando le está sanando las heridas, no venda su pata que está quebrada, no abre sus ojos, no limpia las heridas. De eso nosotros no podemos dar si no entendemos lo que hemos recibido. Cristo nos enseña que todo lo que Él recibió del Padre, eso dio. Y eso nos anima a nosotros, hermano, a entender. Siempre usted ha escuchado, ¿para qué estamos en Santa Rosa? ¿Para qué estamos en este municipio? No para que Dios cumpla sus expectativas en mi vida, no. Es para que mi vida plenamente exalte al Padre y para que el mundo crea que Dios es real. Pero vemos una sociedad, hermanos, vemos una sociedad donde no quiere conocer a Dios, porque cuando ve a aquellos que dicen que conocen a Dios, viven peor que ellos. Esa semana me sorprendí, hablaba de alguien, hablaba de algunas cosas que se ven en nuestro municipio, y me daba mucha pena y mucho pesar y mucha tristeza. Digo, si el corazón de los pastores está dividido, si el corazón de los pastores, hablaba con un pastor que me invitaba a un tinto y me decía, pastor, el otro pastor por su lado y yo por el mío. Y estamos hablando de una iglesia que es de una misma denominación.
A mí me preocupaba, pero ¿cómo es posible que siendo hermanos de una misma iglesia, usted me dice, él por su lado y yo por el mío? Y yo recordaba estas palabras y por eso digo, Señor, ¿cómo hacemos? Ayer se hace un evento público en nuestro municipio. Alguien me contaba de un evento público en el parque, pregonando el nombre de Cristo. Qué bueno que puedan pregonar el nombre de Cristo, pero qué tristeza que esa clase de personas se sientan solamente como ellos son los que tienen el único derecho y el único deber de pregonar el nombre de Cristo. ¿No creería usted, hermanos, que si en un municipio se une toda la iglesia para pregonar el nombre de Cristo, no es más fácil? ¿Qué es más fácil, hermanos? Cargar 200 kilos en 5 o 6 personas que con 2 o 3. El sentido común es, donde hay unidad, la carga es más liviana, se nos hace más fácil. Y es por eso que en nuestro municipio, en nuestra región y en nuestro país, muchas veces la gente no cree por ver una iglesia que anda de esta manera. Cada uno hace su evento. Los marianos hacen su evento, los pentecostales hacen su evento, los trinitarios hacen su evento, los del azul, los de rojo, cada uno hace su evento y es un desgaste, hermanos. Cuando yo miro esto, yo veo que Dios le está glorificando a su Hijo, pero para que Jesucristo solamente se ensalce, no. Dice la palabra que Cristo que el Padre exaltó a su Hijo, lo levantó. Dice la palabra que el Padre glorificó a su Hijo con la potencia de su Espíritu. Él levantó al unigénito de Dios. Hermanos, no podemos dar y hacer ni decir si no se nos ha dado a nosotros. Es muy difícil, hermanos, vivir en una sociedad de esta manera. Pero no hablo solamente de las iglesias, hablo entre nuestras familias. Como a veces el espíritu de división y el espíritu ese que quiere contaminar y traer cáncer a nuestros hogares. Y yo hago una pregunta, ¿será que glorificamos a Dios de esa manera? ¿Tú glorificas a Dios cuando hablas, cuando miramos? Cuando miramos eso, nos toca agachar la cabeza, decir, recuerdo cómo le hablé a tal persona, recuerdo cómo le hablé a tal ser querido, recuerdo cómo le hablé. Yo le hago una pregunta, ¿crees tú que estás glorificando al Padre? Aquel cristiano que dice ser cristiano y llega tarde a su trabajo o es irresponsable, ¿cree que está glorificando al Padre? Aquel estudiante que es cristiano o que hace parte de una familia cristiana y que tiene principios cristianos, ¿cree que está glorificando al Padre cuando es irresponsable, cuando llega tarde, cuando no hace las tareas, cuando de su boca explotan palabras que no son propias de un creyente? Mire, un cristiano no dice palabras. Un creyente no sale de su corazón palabras sucias. Miramos una sociedad, hermanos, donde nuestro corazón está tan afectado y tan sucio. ¿De dónde nacen las guerras? Es que él se corrió mi lindero. ¿De dónde nacen las guerras? Es que él me robó. ¿De dónde nacen las guerras? Del corazón. Hablábamos el domingo, nuestro corazón está lleno de enojo y de ira. Y solamente explota cuando alguien nos sacude. Las guerras no nacen en otro lugar. ¿Dónde nacen? En tu corazón. A mí me sorprende esa sociedad de nuestra juventud. Yo estudié con 40 chicos en mi generación y me sabía el nombre y los apellidos y los papás de cada uno de ellos. Hoy le preguntan a los chicos y no saben, van estudiando 6 meses con un chico y no saben ni siquiera quién es y dónde vive, porque no me importa. Y me da pena, del mundo no me daría pena, pero de un cristiano, que usted sea cristiano y no conozca en el lugar donde está y cómo usted puede ser luz. Estoy hablando no solamente a los jóvenes, a los que trabajan. ¿Cómo glorificamos al Padre? Porque Cristo, ¿cómo glorificó al Padre testificando de Él? Yendo por el enfermo, yendo por el hambriento, por el que estaba sufriendo, porque tenía en su corazón temor. ¿Cómo glorificó Cristo? Yo no puedo glorificar a Cristo quedándome con mis palabras en mi corazón, en mi boca y en mi mente. Yo no puedo glorificar a Cristo mezclándome con el mundo. Pero la palabra dice, Padre, como tú me glorificaste, como tú me das, ¿yo qué hago? Yo te doy. Santa Rosa no puede adorar al Dios vivo si está viviendo en división.
ni Centro de Fe y Esperanza, ni los pentecostales, ni Gracia sobre Gracia, ni Huelellana, ni Interamericana me pueden decir que están adorando a Dios cuando repelan al hermano que se congrega en otra iglesia. ¿Cree usted que hay una adoración genuina y verdadera? Tú no me dices que amas a Dios, Juan. La epístola de Juan dice, ¿cómo me vas a decir que amas a Dios si aborreces al hermano que puedes ver? ¿Cómo me dices que aborreces a Dios que no ves? ¿Que amas a Dios a que no ves? Y aborreces al hermano que ves. ¿Cree usted que hay un amor genuino? No, no hay una gloria genuina de la iglesia, hermanos. Y eso es lo que se invita. Lo del próximo fin de semana no es una fiesta ni un evento para glorificar X denominación, no, es para glorificar a Dios. Es buscando que Santa Rosa entienda que no hay una palabra santa que no hay un pueblo santo si la palabra no es santa. Si yo no obedezco la palabra, en mí no hay obediencia, en santidad, temor. Entonces Jesús en esa conversación con el Padre pide algo muy especial: glorificar a Dios, conocer a Dios y vivir en unidad. Y esas son las tres cosas que estamos fallando. No hay una iglesia que glorifique a Dios. No hay una iglesia que se levante a decir, eso es malo. Cuando uno le dice a su hijo, hijo, quiero que obedezcas esto, y no lo hace, ¿qué está viendo usted? ¿Qué ve usted? En el corazón de su hijo, rebeldía. Cuando usted le dice a su hijo, siéntate aquí, o ordena esto, o haz esto, o llega temprano, y no hay, ¿qué hay? Lo que el mundo ofrece, rebeldía. Rebeldía. ¿Y esa rebeldía de dónde viene? No puede venirse no de alguien, de un corazón carnal y de alguien que está inyectando en nuestra sociedad rebeldía. Pero muchas cosas así parecen dentro de nuestra iglesia. Hermanos, cuando la palabra dice, Padre, yo te he glorificado, para que el mundo crea, usted tiene que entender que su vida debe glorificar a Dios. Moisés glorificó a Dios diciendo, Señor, ¿qué va a hacer de tu nombre? No de tu pueblo, ese pueblo ya es rebelde, ese pueblo ya es duro, pero tu nombre, tú que eres santo, tú que eres fiel, tú que eres grande. Ahorita cantamos a un Dios grande, a un Dios fuerte. Ahorita cantábamos a un Dios poderoso. La pregunta es, ¿crees tú lo que cantas? ¿Vive tú lo que cantas? Vemos que la semilla de la división toca todo. Toca nuestra sociedad, la política, las familias, la religión, sea católico, sean cristianos, sea cualquier denominación. Esa semilla de la división toca todo y daña, pervierte. Y dice la palabra, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor nos dio a su Hijo para darnos vida. Pero mire lo que dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Entonces, para que el mundo crea, debe haber una iglesia que glorifique al Padre. Que hablemos diferente, que nos comportemos de una manera diferente. ¿Cuánto nos hace falta? Y seguimos trabajando por eso. ¿Cuánto necesitamos, hermanos? Levantar y erguir nuestra mirada al cielo. No una iglesia derrotada, no familias derrotadas, no juventud derrotada. Hermanos, no meternos en lo que no nos tenemos que meter, en lo que Dios no nos ha dicho que nos metamos. Pero dice, una iglesia que conoce a Dios. Para que crean, debe haber una iglesia que conozca a Dios. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos años tiene Dios? No es ese conocimiento que Dios necesita que nosotros sepamos. Pues la palabra dice, Él es eterno. Y ni siquiera pudiéramos entender la eternidad. ¿Alguien sabe qué es la eternidad? Desde siempre y para siempre. ¿Uno cómo entiende eso? Yo no lo entiendo, pero sé que es eterno por siempre. Una vez le hablaba a una cristiana, ay pastor, entonces uno va a adorar a Dios por toda la vida. ¡Qué cansancio! Humildemente me dijo, no de una manera, no, es, pastor, uno cómo, no entendemos. Y le decía, hermana,
tranquila, todo es nuevo. ¿Usted quiere algo nuevo? Esperemos que nos muestre lo nuevo. Dice eternidad. Una iglesia que conozca a Dios. Y yo le hago la pregunta, ¿cuánto conoces tú de Dios? No hay un problema, hay un problema. Dios te conoce a ti, nos conoce a nosotros. Dios sabe cuántos vellos tiene usted en su cuerpo y cuántos cabellos. Dios conoce lo que usted va a pensar en un minuto, lo que usted va a hacer en un día. Dios lo sabe todo de nosotros. La pregunta es, ¿cuánto conocemos nosotros de Dios? ¿Qué necesitamos nosotros conocer de Dios? La palabra dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es el propósito de vida del hombre aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito? Ganar muchos trofeos, tener muchas propiedades, vivir muchos años. Dice, conocer a Dios. Conocer a Dios por medio de su Hijo. Jóvenes, ¿cuánto conocen ustedes de Cristo? ¿Cuánto conocen ustedes del unigénito de Dios? ¿Cuánto conocen ustedes de su amor, de su santidad, de su fidelidad? ¿Cuánto conoce usted de lo que Cristo te ha prometido en la vida? Yo le pregunto a un joven que tiene un jovencito, 10, 12, 13, 14 años, un adolescente, ¿cuánto conoces de Dios? Tú conoces cuando la palabra del Señor dice que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Un niño de 12 años ya hace obras de un perverso, pero también puede hacer obras de un santo, de un hombre y una mujer regenerada. ¿Cuántos de nuestros jovencitos pueden entender que ya a su edad, aquí veo jovencitos de 12 años y quiero decirles una cosa para traerles esperanza, ustedes ya son responsables de la vida espiritual delante de Dios. Ya ustedes no se deben de pegar a los pies de su mamá. Ya ustedes son responsables de su vida espiritual delante de Dios. Porque desde los 12 años ustedes saben tanto de maldad y saben tanto de las cosas del mundo, también deben de saber de lo bueno del mundo. Y dice la palabra del Señor que Dios es bueno. Y cuando yo voy a esto ¿qué es conocer a Cristo? Para que el mundo crea, la iglesia debe conocer en aquel, dice que ama. Mi esposa tocaba el viernes algo. Cuando usted ama, usted hace cosas que para muchos puede ser tonto. Yo recuerdo que en mi generación, para uno enamorar a una chica, en las papelerías todavía no vendían esas cosas, hojas bonitas, pero entonces uno iba y sacaba la hoja más bonita del cuaderno, una hoja de blog, sin rayas, la quemaba a los lados con un fosforito, iba y sacaba loción de un tío, de una persona, se echaba las manos loción y jugaba esa carta de loción para que cuando la persona amada la abriera, ¿a qué olía? Rico. Otros más curiosos, yo no sé, sacaban el color de la mamá, hacían un polvito y le llenaban de colores esa cosa. Eso era hermoso. Eso lo hacía uno ¿por qué? ¿Por qué lo hacía? Por amor. Pero al que no está enamorado eso le parece estúpido y dice, no, venga, allí te venden una por 5,000 y sale, pero no entiende lo que hace uno por amor. En nuestra época, usted cogía el teléfono, el que tenía los rollitos, usted colocaba una canción, llamaba a la persona y le dedicaba la canción. ¿A usted le tocó? Eso lo hacía uno, ¿por qué? Por amor. ¿A cuánto le dedicaron canciones? Quieren decir que los amaban. ¿Cuántos dedicamos canciones? Quiere decir que amábamos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Como no conocemos a Dios, decimos de oídas, amamos a Dios. Pero ¿cómo dices que amas a Dios si no lo conoces? Lo que tienes que hacer, lo sencillo, no lo hacemos. Miren, Dios quiere cosas sencillas, Dios no quiere cosas extravagantes. Hay hombres que contentan a una mujer con, un reloj de 10 millones de pesos, un ejemplo. Claro que hay mujeres para eso. Y también hay hombres para
que piensa que compran el amor de una mujer ¿con qué? Con precio. Pero verdaderamente no lo han tomado. El amor es sencillo, ¿cierto? El amor nunca deja de ser. O sea, ese hombre está comprando. Y yo quiero entender que hay personas que sí la aman tanto que quieren llenarla de esas cosas. Y es válido, uno hace los esfuerzos, pero hay hombres y mujeres que buscan el amor de esa manera. Y la palabra nos lleva entonces a conocer a Cristo, hermanos. Si nosotros conociéramos a Cristo, le ofreceríamos más a Él las cosas que le gustan y no lo que nosotros pensamos y lo que el mundo dice que le debemos dar a Él. El mundo dice, dele una hora a Dios en la semana y ya. Un domingo más que todo. El domingo es el día religioso y el domingo es el día que nosotros adoramos al Señor. Pero el sábado y el viernes es el día donde nosotros nos emborrachamos. Nosotros hacemos el asado. Usted va el domingo por la mañana al culto o a la iglesia o a la misa, como se llame, pero en la noche está ya destapando las politas y está destapando, y uno dice, ¿cómo vivimos de esa manera? ¿Cree usted que de esa manera el mundo va a conocer a Dios? Entonces la palabra dice, para que el mundo crea, mi vida debe glorificar a Dios, pero para que el mundo crea también, mi vida debe conocerla. No puedo glorificar a Dios si no le conozco. Si no le conozco. Hermanos, es algo tan sencillo. Cuando usted le preguntan, ve, ¿qué talla de zapatos usas vos? ¿Usted qué dice? Ay, ¿será que me van a regalar unos zapatos? Hay cosas, ¿por qué les digo esto? Porque sí, posiblemente esa persona quiere darte a ti algo que es para ti. Imagínese, se calza 40 y los zapatos son 35. Tan bonitos, pero no me sirven. ¿Qué hace usted con eso? O usted calza 38 y le dan un zapato 42. Dice, Dios mío, parezco en una patineta, en una... ¿Por qué hablo de esto? Porque la iglesia necesita conocer a Dios y darle a Dios su honra merecida y darle a Dios su tributo que Él desea, no el que nosotros queremos, no el que nosotros nos parece. ¿Cree usted un mundo que va a conocer a Dios con una iglesia que vive de esta manera? Una iglesia que aborrece, una iglesia que mira por el hombro, pensando más en mi santidad. Y no estoy diciendo que debe pensar en mi santidad. Hay iglesias que enseñan algo tan torpe y tan duro, que piensan que mi santidad se puede perder acercándome a una persona. Y cuando la palabra dice, mire, Señor, yo no te ruego que los saques del mundo, sino que los guarde. En el mundo tenemos que estar. En el mundo tenemos que estar viviendo de una vida santa y como yo vivo, dando testimonio y siendo faro y luz para que los otros busquen de ese Dios que nosotros vivimos, el que nosotros esperamos, el que nosotros conocemos, el que nosotros anhelamos. Pero no solamente la palabra dice, para que el mundo crea, usted y yo tenemos que conocerlo, sino para que el mundo crea, usted y yo tenemos que vivir en comunión, en unidad. Eso dice la palabra del Señor. Dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y dice, para que todos sean, ¿cómo? Uno. Hermanos, qué misterio, ¿cómo la iglesia es uno? Yo quiero acercarles a esto. Cuando un padre y una madre mueren en una familia numerosa, ¿qué se pierde? ¿Qué se pierde? La comunión. O sea, en diciembre hay que ir a saludar al papá y a la mamá. Y si el papá muere, en diciembre hay que ir a saludar a la mamá. Pero cuando falta la mamá, ya en diciembre no queremos reunirnos, ya cada uno tenemos, ¿cierto? nuestro núcleo familiar y se pierden muchas cosas. Yo tengo familia que si los veo no los conozco. Tengo primos que si yo los veo no sé qué son mis primos. Y es triste porque de pequeños éramos juntos, pero de grandes se murieron nuestros abuelos y ya nunca más nos volvimos a ver. Y ya hasta siente uno que no le importa lo que suceda con ellos. ¿No le pasa a usted?
Y eso mismo pasa en la familia de la fe. Y eso mismo pasa en la iglesia. Ya uno no tiene comunión con la iglesia y lo que pasa con ellos no nos importa, porque ya el corazón se va naciendo un callo donde no me importa lo que le suceda al otro. Dice la palabra que, Señor, ruego por estos, por los que van a creer por la palabra de los discípulos, para que ellos sean, ¿qué? Uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso el mundo no cree. El mundo ve una cantidad de sectas, de iglesias, de denominaciones que preguntan, venga, ¿y estos que enseñan? ¿Y aquellos que enseñan? No, es que a aquellos no les gusta el color rojo, a aquellos les gusta el color azul, a aquellos les gusta el amarillo, a aquellos les gusta el blanco. De verdad, por colores. Están peleando por cosas que no tienen sentido. Pero si usted me pregunta por qué pasa esto, yo me devuelvo, porque no conocemos a Dios. Hermanos, ¿cuántos en nuestra casa que nacimos con hermanos o con tíos numerosos, cuántos en nuestra casa a alguno no le gustaba la carne con un poquito de gorditos, pero al otro le gustaban los gorditos? ¿Cuántos en nuestra casa a uno le gustaba vestirse elegante, pero el otro era ¿cómo? Ahí, tirado, desordenado. ¿Cuántos en nuestra casa nacimos donde un tío le gustaba estudiar, trabajar, pero el otro era... Yo le hago la pregunta, ¿pero eran familia? Eran familia y tenían una sola madre y un solo padre. Yo no pretendo cambiar eso, pero yo sí pretendo en lo que Dios nos pide que lo hagamos. Vea, Dios no te pide a ti que te peines de una manera. Mi apariencia física, aún con la barba que yo tengo, en otra iglesia yo no sería pastor. Y es triste que por esas cosas nos tachen, ustedes no son. Nos segmenten. Hasta por esas cosas, hermanos, peleamos hoy en día. Hermanos, la pregunta es, si no estamos en unidad, es porque no conocemos al Padre. Y como no conocemos, no le glorificamos. Todo esto es una rueda, nada se separa lo uno de lo otro. ¿Cuánto nos toca por aprender y conocer a Dios? ¿Cuánto nos falta? Entonces, así era nuestra familia. Entonces, como a su hermano no le gustaba el gordito, usted se hacía al lado de ¿quién? De su hermano, porque sabía que a él no le gustaba el gordito y a quién le iba a tocar. ¿Es cierto? Cuando usted sabía que a un hermano no le gustaba la ensalada, entonces se hacía al lado de él, dame la ensalada a mí. Y entonces usted sabía, nos conocemos. Y así debe ser la iglesia, hermanos. Dice la palabra del Señor, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor ya ha hecho todo. El Señor ya hizo el sacrificio que usted y yo no podemos hacer. Pero hay una parte que usted y yo no hemos hecho. Y por eso el mundo no cree. Por eso el mundo fastidia todo lo que es religioso. Porque tenemos una apariencia de religiosos y de tener fe y de tener una vida espiritual, pero con nuestro carácter lo dañamos, ¿cierto? Con nuestra conducta lo dañamos. Y por eso a veces nuestros hijos no creen. Y por eso a veces nuestros hijos se desaniman. Por eso nuestros hogares viven de una manera así falsa. No queremos vivir una vida falsa. Vuelvo y les digo, hermanos, los que les decía al principio, Dios no nos está pidiendo que nosotros seamos los mejores de los mejores, ni los más inteligentes, ni los más poderosos, ni los más ricos. Pero Dios está pidiendo que nos parezcamos ¿a quién? A Cristo. Parezcase a Cristo. Jovencito, no se cargue en su colegio y en su salón. No pelee con las notas del profesor, sea responsable. Estudie por usted. No estudie por una nota. Estudie porque eso te va a servir en el futuro, por lo menos la responsabilidad, terminar lo que empezó. A que nadie te regale nada, trabajar por las cosas. Lo único que es bueno, regalado, es lo que viene de Dios. Porque Dios no nos va a sacar en cara las cosas. Pero yo le animo a esa realidad en su vida. Busque lo de Dios, busque glorificar a Dios. ¿Cómo?
conociéndole a Dios, como practicando la unidad y la comunión en nuestro alrededor. Lo de este fin de semana es el propósito de practicar la comunión y la unidad, clamando por nuestra comunidad, clamando por nuestro país, clamando por la iglesia, que entendamos que es de esa manera que damos a conocer a Cristo, adorándolo con una fe genuina. Y quiero terminar con esto, dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué? Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuál es el deseo de Cristo en esa oración? Que Dios, entendamos el amor de Dios, pero que nosotros también podamos amar a Dios. Tú no puedes amar a Dios si no recibes primero el amor de Dios. Tú no puedes perdonar si no recibes el perdón de Dios. La iglesia debe vivir de esa manera. Dice, el deseo de Cristo es que la iglesia te conozca a ti, que tú me has amado y que también los puedes llegar a amar a ellos. Hermanos, vivimos en una sociedad donde amor no hay. Los chicos hoy se enamoran porque la niña es de ojos verdes. Los chicos hoy se enamoran porque la niña tiene un cuerpo escultural, pero en 30 años ese cuerpo no será el mismo. Las chicas hoy se enamoran de los chicos, hermanos, no sé por qué. Porque ni vestirse saben ya nuestros muchachos. Pastor, usted se le tiene, no, es verdad. Hermanos, yo no sé por qué se enamoran. Pero que Dios les bendiga. Oramos por ellos. ¿Por qué se enamora una chica? ¿Por qué le gusta? Hoy una chica de 12 años y dice, ay, es que me gusta, a ver, ¿cómo le dicen? El Brian. Y resulta que el Brian está perdiendo 5 materias. Le gusta estar con los malhechores, es rebelde a sus padres, le cuesta trabajar. Pero también, ¿por qué se enamoran él? ¿Por qué se enamoran ellos? Solamente por lo que ven nuestros ojos, apariencias. Apariencias. La iglesia no puede ser así, porque la iglesia no puede engañar ni puede ser engañada. Por eso, para que el mundo crea, debemos ser honestos con nosotros mismos. Si todavía no conocemos a Dios, ¿cómo pretendemos nosotros dar a conocer al que está en pecado a Dios? Si nosotros vivimos una vida peor. ¿Cuántos necesitan ser transformados por este Jesucristo? Todos. Termina diciendo, el propósito de Dios es que conociendo a Dios nosotros seamos maduros, perfectos. Eso es nuestra realidad. En estos días me he acercado a unas personas que no se volvieron a congregar y les dije, sabes que eres bienvenido en la congregación, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Por qué no has vuelto? No, Dios no me ha hecho nada. ¿Y qué te ha hecho la iglesia? No, pastor, tampoco nada, pero son tantas cosas que... Y yo digo, no pongas excusas, no le pongas al plan de Dios obstáculo. Y le digo, ¿pero estás viviendo mejor ahora? Y a veces no responden. ¿Pero vives mejor ahora? ¿Estás mejor así como estás, sin congregarte, sin ir con tu familia a la iglesia? Y no responden porque no tienen ningún argumento. Y yo le digo, hermanos, ese es el mundo. Un día lo ven a usted en la iglesia, otro día no. Un día lo ven a usted congregarse, otro día lo ven a usted en la tienda de la esquina con los amigos, acolitando sus tragos, sus cervezas, en lugares donde no tiene que estar. A mí me preocupa mucho, hermanos, pues yo les digo, a mí me preocupa mucho que usted esté sentado hoy aquí, pero un fin de semana usted esté haciendo por allá una celebración con gente que aborrece y odia a Dios. Hermanos, no se engañen ustedes mismos. Dice la palabra que no hay comunión entre lo santo y lo profano.
puede ser mi mamá o mi papá, pero si estén haciendo algo que ofenden a Dios, dice la palabra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a algunos de ustedes les parece que es bonito, hermanos, mire, a mí no me ofende, solamente a mí me da tristeza. Y yo les digo, uno ve las cosas porque se topa por ahí. Pero todos tenemos, hermanos, algo que corregir y fortalecer. Pero hay cosas, hermanos, que son evidentes. Yo no puedo entender usted cómo está hoy aquí, escuchando el mensaje de Dios, pero luego en la semana o el otro fin de semana usted está en un lugar donde están aborreciendo a Dios. ¿Quién me vende una cantina? Revolviendo esos huesos con papa y yuca. Ya muchos se están preparando hoy para hacer la natilla en diciembre. Órele a Dios y Dios te va a dar vida. Órele a Dios, no haga planes. Porque en eso estamos, hermanos. El Dios que predicamos es un Dios celoso y es un Dios santo. Dios no comparte su gloria con nadie. Y la palabra dice, para que sean perfectos. Y esa es la unidad que Cristo pide en su iglesia. Unidad en su conocimiento, en unidad en cómo le glorificamos, la actitud de nuestro corazón. Pero a veces me temo, hermanos, que nos hace falta mucho. Termina diciendo la palabra, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, mire cómo le llama, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Cuántas veces hemos visto la palabra conocimiento en este capítulo? Muchas veces. O sea que Dios está pidiendo que por el conocimiento de su palabra y de su verdad nosotros seamos uno y glorifiquemos a Dios. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el mundo crea, hermanos, usted y yo necesitamos conocer a Dios, glorificarle y por medio de todo esto vivir en comunión y en unidad.